Bienvenida muy especialmente esta tarde a Pepe Álvarez Junco y Antonio Caño en este diálogo sobre historia, periodismo, política, los usos y abusos de la historia, quizá también del periodismo y de la política. No voy a extenderme ni a presentaros de forma muy extensa, simplemente quería poner en común algunas de las cosas que os unen. Me parece que Antonio siempre dice en las reuniones en el periódico a la gente que le traiga historias, que quiere historias, ¿no? Y Pepe es un historiador que supongo que también, no sé si el singular y el plural, vamos a intentar hablar un poco de esto, ¿no? De cómo las historias que te traen tus periodistas, ¿no? y cómo funcionan con la historia que hacen luego los historiadores, como Pepe, que tiene un pequeño secreto, que es politólogo, que es, como sabemos, una profesión de moda en estos tiempos turbulentos, ¿no? Pero bueno, los dos también habéis pasado una larga temporada en Estados Unidos y tenéis una trayectoria profesional muy interesante allí, que yo creo que hace que las ideas y las experiencias viajen también muy bien y sean muy interesantes, ¿no? Me interesa también, quizá, y por eso vamos a conectar también con todo este tema, la trayectoria de Pepe como historiador. Prácticamente ha tocado todos los temas que en este momento están encima de la mesa, ¿no? Ha escrito sobre populismos en perspectiva comparada, sobre nacionalismos, sobre la nación española, y por ello ha recibido numerosos premios, distinciones y galardones, y es un honor tenerlo aquí también. Y Antonio, yo seguro que te acuerdas mucho mejor de cuántos años llevas haciendo periodismo y trayendo historias, 30 y tantos en el país, y de director desde el año 2014, ¿no? Yo aquí juego un poco de politólogo aficionado también a periodista, y espero, no sé si algún día contribuir también. Estamos haciendo historia o no. Bueno, eso lo hablaremos ahora, ¿no? Quería daros los dos de verdad la bienvenida y abrir un poco con esta primera pregunta, con esta primera cuestión, y es que hemos hablado, ¿no? Se ha dicho que los periodistas son los historiadores del presente, ¿no? Pero mi pregunta era un poco más directa en este sentido personal, Pepe, de ¿para qué le sirve la prensa a un historiador? ¿Cuál es su uso, ¿no? Tanto la de hoy, cuando hoy abres tu periódico y se supone que tienes la mirada deformada profesionalmente como historiador y no solo la lees como ciudadano, sino con esa mirada de historiador. ¿De qué le sirve la prensa hoy en día, y también la hemeroteca, ¿no? Pero a un historiador, ¿no? ¿Es una fuente fiable? ¿Cuándo lo es y cuándo no lo es? ¿Cuál es tu experiencia de cuándo la encuentras útil, inútil, engañosa o válida como fuente? Cuéntanos cómo es esa primera aproximación tuya como historiador a un periódico, a las historias del día, ¿no? Pues no hay duda de que es una fuente. Para historia, lo que nosotros llamamos contemporánea, es decir, siglos XIX y XX, que son los siglos de la prensa, pues la prensa es una fuente indispensable completamente. No hay nadie que haya hecho historia, sobre todo historia social. Si estás haciendo una historia viejo estilo de grandes personajes, a lo mejor no necesitas la prensa. Hoy día sí, supongo, pero para historia social, por supuesto que necesitas la prensa. Es una fuente de información, pero es una fuente especialmente marcada, ¿no? Especialmente subjetiva, que refleja intereses políticos, no intereses económicos, ¿no? Sino políticos. La prensa en España, clásicamente, a finales del siglo XIX, en Madrid había como 30 diarios, ¿eh? Era una barbaridad, que tenían tiradas pequeñísimas, pero que estaban financiados por el conde de Romanones, uno, por el político no sé cuánto es el otro. Y entonces, pues naturalmente defienden los intereses, son prensa de partido completamente, defienden los intereses del patrono que les paga. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, pero no puedes prescindir de la prensa para saber qué es lo que ocurre en la sociedad contemporánea. O sea, que cuando miras la historia, miras los periódicos también como un fresco que te ayudan a entender el momento. Te ayudan a entender lo que ocurrió por un lado y cómo se vive, cuál es el ambiente, cómo se percibe y cómo impacta lo que ocurrió. ¿Y notas algún cambio en este valor de la prensa cuando vas a la hemeroteca?
¿crees que si los que miren las hemerotecas de hoy las juzgarán igual que las hemerotecas cuando tú las miras en los años 30? Un poquito más serios, aunque quizá los que conocéis el periodismo por dentro no os lo creáis, pero un poquito más serios que hace un siglo sí son. Bueno, hace un siglo había prensa directamente de chantaje. El País, por poner un ejemplo, es un título especialmente desprestigiado. El País de Leroux, El País de 1890. Pues El País sacaba una noticia que decía: en la taberna de mala nota tal se produjo una trifulca ayer y hubo un herido de navaja tal. Y al día siguiente salía, donde decíamos taberna de mala nota, queremos decir un respetable establecimiento tal. Y era que había ido el tipo de la taberna y le había sacado dinero, naturalmente. Es decir, sacaban dinero de una manera directa. Me parece que de una manera tan transparente como eso no ocurre ahora. Bueno, pues quizás eso es una primera interpelación a Antonio, no si nos, digamos, arreglamos las historias a posteriori, pero tú alguna vez, recuerdo que, como tú también usas la hemeroteca del periódico, y alguna vez apareces en alguna reunión con la hemeroteca de cómo contamos las elecciones americanas hace 5, 10, 15 o 20 años, y alguna vez te he oído decir que lo hacíamos mucho peor antes, ¿no? Profesionalmente, no digo solo en el periódico, o mejor. Yo estoy de acuerdo con Pepe que la prensa, como casi todo en este país, ha mejorado considerablemente en los últimos años, ¿no? Primero, que en España no había tradición de prensa independiente, no existía la prensa independiente. Esto era una costumbre anglosajona, lo de periódicos que no eran de una doctrina o de una ideología política o de un grupo económico. Eso es una cosa relativamente reciente en España, y los periódicos hoy, después de todo, y de eso podríamos hablar mucho, pero después de todo, los periódicos recogen lo esencial de lo que está pasando en este momento en el país. Y si un historiador dentro de 50 años repasa los periódicos de estas fechas, pues, y lee varios periódicos, esencialmente va a llegar a las conclusiones aproximadas de lo que está sucediendo, de cómo es España en este momento. Yo creo que sí que ha mejorado la prensa en calidad de exposición, en todos los aspectos. O sea, que las cocinas de la prensa son mucho más dignas quizá de lo que eran, ¿no? Y ya no se baten en duelo. Por ejemplo, una cosa típica de hace 100 años, 110, 120 años como mucho, era que un periodista que se sentía ofendido... Los periodistas tenían un alto sentido del honor. Los banqueros, tal, no. Pero los políticos y los militares y los periodistas sí. Se retaban en duelo, porque eso que has dicho es intolerable. Y había momentos en que se retaba una redacción entera a una redacción entera. Había duelos de 8-10 contra 8-10. Sí, pues entonces... Azorín, sin ir más lejos, Azorín participó en uno de esos. Bueno, entonces esto sí que es un elemento de progreso evidente con respecto a los tiempos, aunque también quizá podemos hablar en algún momento del debate público y de la calidad del debate público asociado quizá a esa prensa tradicional y de lo que está ocurriendo quizá al debate público ahora, y también es un tema sobre el que has escrito recientemente y quizá podemos hablar también de él, ¿no? Pero quería entonces pasar a Antonio también para darle un poco la vuelta a la perspectiva, es decir, que me consta que te gusta la historia de Estados Unidos, has sido corresponsal allí mucho tiempo y te resulta siempre un instrumento muy útil, ¿no? O sea, para el periodista, a su vez, aunque seas el cronista del día y se supone que estás contando los hechos tal y como han ocurrido, simplemente contrastados, pero ¿qué historia es la que te ayuda, la que te sirve cuando estás escribiendo, cuando estás trabajando? ¿Qué es lo que prefieres, ¿no? de crónica o de historia para un puesto, por ejemplo, como el de corresponsal en Estados Unidos, en Washington, que has desempeñado tanto tiempo, ¿no? Es que, en primer lugar, el contexto de una información periodística es esencial. Una información periodística simplemente no está bien hecha si no tiene un contexto. Y parte sustancial del contexto es el contexto histórico. La historia es tan importante para el periodismo que es la historia la que mide la importancia de una noticia. Los periodistas siempre decimos que Obama es el primer presidente afroamericano de la historia de Estados Unidos, y si Hillary Clinton gana el próximo martes
Dios los oiga, en las elecciones en Estados Unidos será la primera mujer de la historia de Estados Unidos que es presidenta. Es decir, es la historia la que mide la importancia de las noticias. El conocimiento básico de la historia sirve y el conocimiento más profundo de la historia pues va a potenciar la calidad de cada una de las informaciones. En el periodismo norteamericano es básico, es imprescindible dar un contexto histórico a las historias periodísticas, y los periodistas saben mucha historia, por lo menos la historia de su ámbito de conocimiento. El periodista que cubre la Casa Blanca sabe todo sobre los presidentes de Estados Unidos, qué dijeron, cómo actuaron en esta situación, cómo se enfrentó un presidente hace 40, 50 o 60 años a una situación similar a la que se está enfrentando el presidente actual. Cómo actuó, qué dijo, qué discurso pronunció, y eso lo sabe un periodista. Lo sabe un periodista que cubre la Casa Blanca, y si no lo sabe no es un corresponsal en la Casa Blanca. Y eso es esencial, es básico. A veces la historia es imprescindible, por ejemplo, para desdramatizar, que es algo que ocurre frecuentemente cuando no se conoce la historia. A uno le escandaliza un acto de un político o de cualquier ámbito de cobertura de un periódico, pero generalmente ocurre con la política cuando no conoce la historia. Frecuentemente eso que te escandaliza ha ocurrido en otras ocasiones y ha ocurrido de una manera mucho más escandalosa y mucho más brutal. Y ha habido otros políticos que han dicho eso o que han hecho eso. Y creo que eso es fundamental. Creo que simplemente no se puede desarrollar esta profesión sin un conocimiento lo más profundo posible de la historia. Lo que me da quizá pie a hablar de Estados Unidos también y intentar este juego de luces largas y cortas, ¿no? Probablemente, ¿no? Supongo que Obama es casi el emparejamiento de Lincoln en el sentido de que es quizá el presidente o la biografía política que más ha influido a Obama, ¿no? Es así, es para conocer lo que ha hecho Obama y para escribir sobre Obama tienes que tener Lincoln muy en la cabeza y toda su historia. Una cosa que hicimos en aquel momento, todos los periodistas que estábamos cubriendo a Obama, fue leer a Lincoln. Porque entendíamos que no se podía entender a Obama de otra forma y era imprescindible hacerlo. Y yo recuerdo periodistas que íbamos en el autobús que seguía a Obama o que subíamos al avión en el que recorría el país, todos llevábamos en nuestra cartera un par de libros de Lincoln para ir actualizando las citas y el conocimiento, porque sabíamos que él lo estaba haciendo. Claro. Nosotros simplemente lo hacíamos es leer los libros que sabíamos que él estaba leyendo. Y esto pues, es fundamental. Y vas descubriendo que casi todos los políticos han tenido una réplica en el pasado. Trump tuvo una réplica en el pasado, claro, que es Goldwater. Eso te iba a preguntar. Tenemos un corresponsal. Y Ross Perot. Y Ross Perot. Ross Perot en los años 90. Exactamente. Muy parecido a Trump. Tenemos un corresponsal. No llegó a candidato. ¿Y qué libro hay que leer para entender a Trump? ¿Cuál es la biografía política? ¿Qué estará leyendo Trump que tengamos que leer? Pues yo leería algún libro sobre populismo, sobre algún líder populista, porque lo fundamental que tiene Trump es la típica incoherencia del discurso populista, ¿no? Que consiste en una cosa muy sencilla, que es dividir el mundo en buenos y malos. En este caso los malos son los extranjeros, sobre todo, y los inmigrantes, y reafirmar a un público básicamente ignorante. Como yo no me voy a presentar a ninguna elección en Estados Unidos, pues no me importa insultar a los seguidores de Trump. Es un público básicamente ignorante y se reafirma en sus simplonas ideas políticas. Y un público asustado. Y asustado, por supuesto. Los norteamericanos son bastante proclives a asustarse. Tienen miedo de morirse, de enfermedades, de tropezarse, de beber agua cuando salen de Estados Unidos. Los norteamericanos actúan con muchísimas precauciones, sobre todo cuando salen de Estados Unidos. Y incluso cuando están por Madrid, llevan siempre una botella de agua como si no pudieran encontrar agua en 20 millas a la redonda, ¿no? Y lo que hace, y ahora están muy asustados del terrorismo, del declive económico, de la emigración, tienen miedo, se sienten
acosados, ¿no? por un montón de riesgos que ellos no son capaces de calibrar. Y lo único que ha hecho Trump es explotar explotar esos miedos, nada más. Sí, es muy sencillo. Lo que hacen todos en tantos sitios. Si el populismo muy identificable, quiero decir, tiene unas normas de comportamiento bastante similares. Si proyectáramos en esa pantalla el juego ese que otras veces hemos hecho en el periódico y en otros sitios, que es ¿quién dijo esta frase? Sí. Y ahí mezcláramos toda clase de populismos de derechas, de izquierdas y de otros, lo que sea, muchos de nuestros oyentes no sabrían ¿a quién atribuirlo? Y en tiempo histórico hay algo ¿cuál es la referencia más cercana o histórica a Trump en Estados Unidos? El siglo XIX estadounidense fue... No necesariamente en Estados Unidos. Podemos buscar otras referencias que no son Estados Unidos. Esto que tú acabas de decir, de que están asustados, se sienten amenazados. Y tal. Primero, esto ha ocurrido en otros sitios. Claro. Por poner un ejemplo relativamente fácil de entender para los oyentes aquí en este momento, supongo, la España del siglo XVI-XVII. Es decir, primero, has llegado a una posición de predominio mundial. No entiendes muy bien por qué, pero te dan unas explicaciones simplonas, como por ejemplo, es que nuestra tierra es la mejor, es que nuestro pueblo tiene unas cualidades que los otros no tienen, es que somos los elegidos de Dios, es que somos el pueblo elegido, el pueblo providencial, tal. Cuando te crees esas cosas y a continuación te empiezan a salir mal las cosas y empiezas a tener problemas, ¿cuál es la explicación? Nos tienen envidia, nos acosan, todos son enemigos nuestros, tal, y entonces pues tienes una actitud asustada, ignorante, porque estás viviendo en un mundo muy cerrado, no conoces la mentalidad de los otros y estás asustado ante los otros y suspicaz. La Inglaterra del Brexit es lo mismo. Claro, la Inglaterra del Brexit es la misma, es una expresión de exactamente eso mismo, ¿no? De esos miedos, pero nos sorprende más que ocurre en democracias, ¿no?, consolidadas. Pues no, porque la democracia en definitiva es el gobierno de la mayoría y la mayoría no es precisamente cosmopolita y sofisticada y tal, sino que más bien es pueblerina y llena de prejuicios. Bueno, el propio sistema estadounidense tiene un prejuicio contramayoritario, claro. Precisamente por esa idea de dividir los poderes o separarlos, ¿no? Hay una cosa antielitista en Estados Unidos. Yo me acuerdo del año 88, me parece que fue la campaña de Dukakis contra Bush padre. Bush padre. Dukakis a mí me parecía un tipo estupendo, que hablaba muy bien, un tipo muy sensato, inteligente y demás. Y hay un momento en que están en el debate entre los dos y Bush padre le dice: habla usted como un catedrático de Harvard. Sí. Y yo le dije, vaya elogio que le ha lanzado. Tal. No. Y el que estaba a mi lado me dijo, le acaba de clavar el puñalito, porque claro, lo que no puede soportar un norteamericano medio es que hables como un catedrático de Harvard. Sí, hay ese desprecio a las élites que también tiene que ver con la prensa. La prensa de calidad también está considerada por todo este sector como instrumentos del establishment, como servidores del establishment, y el establishment no se sabe bien qué es, pero esto es esta confusión de las élites políticas, económicas y mediáticas, y sí, todo eso despierta. Entonces, frecuentemente cuando a estas clases medias asustadas el New York Times le dice, oigan, la situación no es para tanto, la amenaza del terrorismo en Estados Unidos es seria, pero no es inminente, y la inmigración es controlable y la frontera es más o menos segura, pues entonces el recurso es mienten, me están engañando, me están engañando para que yo crea que lo crea, ¿no? Y estamos abusando también de la historia y de los precedentes cuando hablamos de los años 30, es decir, que hemos tenido una gran recesión económica que empíricamente en magnitud sí que ha sido comparable a la de los años 30 en algunas dimensiones, no en todas, y también estamos hablando de un periodo convulso donde muchas democracias se quebraron porque se rompieron en populismos en aquel momento, ¿no? Fascismos, comunismos hacia ambos lados, ¿no? Y parece que este discurso de agotamiento del que podemos hablar, de esta idea de que la democracia representativa está en crisis, ¿no? Como quizás si no lo hubiera estado a lo mejor siempre por su propia idea, pero por su propia concepción, pero podemos discutirlo, ¿no? Es decir, ¿nos sirve de algo esta analogía de los años 30 y las quiebras de las democracias, la República de Weimar, por lo menos como semáforo, como espejo retrovisor? Yo creo que es exagerada y que si de algo debe servir aquí la historia es para tranquilizar en este sentido. Esta crisis no es comparable a la de los años 30.
La crisis económica no es tan grave como la de los años 30, aunque sea muy grave, puede acercarse, podría compararse en cierto momento, pero la crisis política no tiene nada que ver. En los años 30 es que las democracias eran muy jóvenes. Es que antes de la Primera Guerra Mundial no hay más que democracia en Suiza, en Estados Unidos y en Inglaterra controladita, sin sufragio universal. Y después de la Primera Guerra Mundial, en 1918, 19, 20, se establecen democracias en 10 o 12 países de Europa. Y caen a los 10 años, muchas de ellas, casi todas, porque es que son democracias muy débiles, con muy poco arraigo. Entonces, el modelo político que hay en los años 30 son el fascismo, los fascismos y los comunismos, la Revolución Soviética. Y eso es lo que le asedia a la República Española, por ejemplo, que es que hay mucha gente que está fascinada con Mussolini y poco después con Hitler, y otra mucha gente que está fascinada con Lenin. Sí, y con la Revolución Soviética. Y eso ahora no ocurre. Eso ahora mismo, afortunadamente, la gente no pone en cuestión los principios esenciales de la democracia. Fueron casi democracias sin demócratas, ¿no? Muchas de ellas, no había demócratas. En ese caso, ¿no? Claro. Y en el caso de Estados Unidos, lo que representa Trump sí que es, en el fondo, una violación sistemática del credo o de la serie de credos o principios fundacionales de ese país. Es decir, no hemos discutido alguna vez, es una palabra muy gruesa, el decir que si, digamos, que si la quiebra o si el fascismo tuviera una encarnación dentro de un sistema, fuera un fenómeno endógeno dentro de Estados Unidos, Trump se parecería algo a eso, en tanto en cuanto ha arrasado, o su discurso, por lo menos verbalmente, arrasa con algunos de los principios que son fundamentales en esa república, desde la separación de poderes, el multiculturalismo, ¿no? Sí. El valor intrínseco de la democracia, de la movilidad, es decir, tantas cosas que son el núcleo, ¿no?, de ese país. Y Trump parece que viola sistemáticamente. Sí. Hay quien ha dicho que es un presidente, o que sería un presidente anticonstitucional en el sentido más profundo de lo que es la constitución de ese país, ¿no?, sin necesidad de violar ningún artículo. ¿Eso te parece también una exageración o es algo mucho más grande en términos de desafío al sistema de lo que hemos visto hasta ahora? No, es un desafío al sistema, claro, por supuesto lo es, sí. Y la victoria de Trump pondría... En fin, significaría un tremendo peligro para la estabilidad mundial y para el propio sistema democrático americano. Pero ojo que el sistema es más fuerte que Trump. O sea, yo no doy por perdida, si ocurre la desgracia de que el próximo martes Trump gane las elecciones, no doy por perdida la batalla. El sistema tiene, así como el sistema no ha permitido que Obama cierre Guantánamo, por poner un ejemplo, o sea, que el sistema tiene unos contrapoderes muy consolidados y un presidente de Estados Unidos no hace lo que le dé la gana. Tiene mucho poder, pero no hace lo que le da la gana. Tampoco Trump podría hacer lo que le dé la gana. No significa que íbamos a estar en manos de un tirano. Estados Unidos no se va a convertir de la noche a la mañana en una tiranía. La democracia americana no va a desaparecer, no va a desaparecer el Congreso, no va a desaparecer el poder judicial. El Tribunal Supremo es muy importante en Estados Unidos y una fuente de poder muy importante. Todo eso iba a seguir existiendo, pero sí es un desafío al sistema muy serio, porque tiene apoyo popular, es verdad. Y porque las encuestas no están tan claras como... Tiene apoyo popular y despierta simpatías. En parte, uno de los aliados de Trump entre la sociedad norteamericana ha sido el exceso del políticamente correcto, ¿no? El políticamente correcto fue un sistema que ayudó mucho a la convivencia durante una etapa que fue muy difícil en Estados Unidos en los años 60, en los años 70, donde los conflictos raciales y facilitó la convivencia, el hecho de no poder llamar a un negro negro, el hecho de no poder, en fin, de convivir con una realidad impuesta por el políticamente correcto, ayudó, fue útil, pero creo que ha llegado a excesos que han hecho sentir a los norteamericanos que eran un poco esclavos, prisioneros de ese políticamente correcto. Es verdad que hay un punto en distintos ámbitos de la sociedad norteamericana, la sociedad más de la costa este y más culta y más desarrollada, en el que prácticamente no se puede decir nada. Corres riesgo. La universidad lo has experimentado seguro esto, ¿no? Corres el riesgo de decir algo incorrecto en cualquier momento, cualquier comentario que hagas de cualquier cosa.
Yo personalmente había situaciones sociales, invitaciones a cenas de personas que, en fin, que tenían la amabilidad de invitarme, en la que uno se sentía realmente en una situación prisionero no sabía qué decir, no sabía qué comentar sobre la comida, ni sobre la casa. Al final es aburridísimo. Ni sobre nada, no puedes comentar nada. Las universidades han sido un lugar... En cualquier momento corres el riesgo de decir algo inconveniente. Sí. Y esta gente, como ahora ve que un candidato a la presidencia de Estados Unidos dice lo que le da la gana, insulta a quien quiere y hace las provocaciones más soeces, pues esto le da legitimidad a volver a decir... Es como un festival, ¿no? De libertad. No hay duda de que crea espectáculo, de que es un tipo divertido. O sea, tú vas pasando canales por la televisión, hay uno donde está hablando Trump y te quedas ahí, porque claro, es divertido, crea espectáculo. Quiero hacer una cosa muy importante para los historiadores del futuro, que será por qué la prensa le dio tanta cobertura a este señor, al que criticaba tanto. Pues quizá por eso, porque, esto es una cosa muy curiosa, es divertido, ¿no? Porque crea espectáculo. Claro. Y es una sociedad aburrida. No, yo estoy muy de acuerdo contigo en que la personalidad del presidente tampoco es tan importante. Podría, mira, tenemos un ejemplo muy reciente que es Bush, hijo, el ¿no? joven, Bush hijo. Bush hijo era un don nadie. Un incompetente completo. Un incompetente completo, era un vago, era un tipo de muy poco, en fin, de muy poca enjundia. ¿Y qué pasó? No se hundió el sistema, le pusieron alrededor toda una serie de personajes que tomaban las decisiones por él prácticamente y no pasó nada. Lo que pasa es que este Trump, la impresión que da es que no se dejaría. Y Reagan en otro caso. Era un completo analfabeto. Claro, Reagan demostró que no hacía falta presidente. Claro, exacto. Que el sistema funcionaba por sí mismo. Pero este Trump... Yo no sé si se dejaría, ¿eh? Claro, sí. Porque este es un tipo... Sí, no, Bueno, pues va a ser el estrés de la separación de poderes. ¿Cómo estamos titulando estos días? Alerta mundial ante... No, bueno, ya ha habido una caída de las bolsas están temblando desde hace días y todos los inversores están buscando refugios porque, y desde luego, si Trump gana, podemos prepararnos para una verdadera hecatombe en los mercados. Sí. Vale. Bueno, pues vamos a dejarla, no sé si es una zona de confort, Trump, pero vamos a arrimarnos al contexto español, que también me parece interesante que hablemos un poco de esto, ¿no? Del momento convulso. Pepe tiene un libro magnífico sobre Lerroux, el emperador del paralelo, sobre cómo era aquello del que se quitaba el sombrero y se ponía la boina para los mítines, ¿no? Sí, y entonces hacía esta transmutación. Lo cual es muy moderno. Constante. Lo cual es muy moderno. Sí, es verdad. Él estaba cenando en el mejor vagón del tren, con una cosa de 5 tenedores tal, y llegaba y tenía que llegar al mitin y cogía un bocadillo y salía con su bocadillo para que le vean. Eso lo hacen todos los políticos. Es el primero que utilizó tácticas políticas modernas. Está todo inventado, ¿no? Claro, no hay duda. Pero quería que habláramos un poco de qué está pasando también con los usos y los abusos de la historia en este país, ¿no? Vamos a meternos un poco en este jardín del régimen, la falsa transición o no. ¿Qué pasa con los abuelos que vuelven en el lenguaje político? Hay una especie de reivindicación o de reconstrucción, no sé si te pregunto, al servicio de cada uno, ¿no? de la guerra civil y la república. También estaba leyendo, esto es el libro de Hotchkiss, el de Spain in Our Hearts, vuelve también esta conmemoración de la guerra civil, del romanticismo, ¿no? de la guerra civil como un momento casi impoluto de buenos y malos, ¿no? Cuando parece que la historiografía no está muy de acuerdo. Esto que llaman la memoria histórica, que es una cosa que a mí me pone especialmente nervioso. La memoria es una cosa completamente distinta a la historia, y si la historia es poco fiable, la memoria mucho menos todavía, desde luego, o es completamente distinta o es lo mismo que la historia, y si es lo mismo, pues entonces es una redundancia, no hay por qué decir memoria histórica. Vamos a ver, la historia pretende ser una ciencia, no es una ciencia como las matemáticas o como la química y tal, pero pretende ser un conocimiento lo más objetivo, lo más basado en datos verificables posible y con arreglo a un esquema racional, con un esquema explicativo que le pone orden a esos datos. En fin, se trata de comprender y de explicar lo que ocurrió en el pasado. Y ya está, para de contar. Eso es la historia ideal. Luego todos sabemos que tiene alto grado de subjetividad por muchas razones.
esto que se hace con la historia, esta manipulación, esto que se llama memoria histórica o de otras maneras, es una especie de arreglo de cuentas con el pasado y una identificación con un grupo del pasado, que normalmente suele ser el de las víctimas. Poca gente se identifica con los victimarios, ¿verdad? Son las víctimas, y entonces yo soy el heredero de esas víctimas, y entonces lo que quiero es ahora que me pidan perdón, que que es el nieto de los que mataron a mi abuelo, me pida perdón. Y tal. Esto es altamente peligroso. Primero porque no sabemos muy bien de quién descendemos. Si estamos hablando solo del abuelo y estamos hablando de un sitio muy concreto, en el pueblo tal, pues sí, tú sabes que a tu abuelo lo mató fulano, el abuelo de fulano que vive ahí a 200 metros. Sí, pero eso es muy raro. En cuanto empezamos a remontarnos un poco más atrás y tal, no sé, por poner un ejemplo sencillo, un criollo latinoamericano, mexicano, por ejemplo, de piel bastante blanca, que va y nos dice a un español: tú lo que tienes que hacer es pedirme perdón porque aquí vinisteis vosotros, imperialistas, vinisteis a aplastarnos. Y te pones a mirarle la cara y te lo piensas y dices, pues, serás tú el que tienes que pedirte perdón a ti mismo, porque fue tu abuelo, evidentemente, o tu tatarabuelo. El mío se quedó en España. ¿Por qué te voy a pedir yo perdón a ti? ¿Qué tengo yo que ver con eso? ¿Y qué me dice a mí que tú formas parte de las víctimas? Cuando no tienes ninguna pinta de ser víctima. Pero estamos viendo un poco que, o si es verdad, quizá te lo pregunto más, que cada generación intenta construir o reivindicar su derecho a construir, claro, la historia anterior, ¿no? Y estamos disputando el relato de la transición, está, digamos, en disputa, ¿no? Por una generación que lo quiere ver con razón o sin, pero lo quiere ver de otra manera y lo reivindica, incluso a veces con la arrogancia, como dices, de le voy a contar a mis padres la transición, ¿no? O le voy a contar la transición a mis abuelos o la guerra civil a mis abuelos, ¿no? Tiene que ver, yo creo, con que cada generación quiere vivir su épica, ¿no? Y si no tienes épica en tu generación, pues te vas a la generación anterior, claro, y le robas la épica a la generación anterior. Y ahora creo que tenemos alguna gente que quieren ellos acabar con el franquismo, que nosotros no conseguimos, pero ahora ellos sí lo van a conseguir. Para eso, para conseguir sumarte a la época antifranquista, primero tienes que construir el franquismo. Tienes que decir que el franquismo sigue existiendo, porque si no, no tienes nada que destruir. Y después tienes que eso te permite a ti convertirte en traerte la épica a tu tiempo, porque sientes que tu tiempo actual está carente de la épica, o no la suficiente como para que tus eslóganes, o no la suficiente como para que tus banderas onden con toda la fuerza con que quieres que onden. Y eso pasa, y creo que está pasando en España, y pasa en otros países y ha pasado en otras épocas. Y nosotros, mi generación, que somos los hijos de la guerra, los hijos de quienes hicieron la guerra, pues quisimos también hacer eso, desde luego. Mi padre pues fue oficial del Ejército Republicano, y yo algunas veces, en momentos en que me encontraba bien con él, pero tú fuiste y tal, intentaba glorificarle y ponerle en un pedestal, y él me decía, como decían casi todos los que participaron en la guerra: no tienes ni idea de lo que estás diciendo, aquello fue una brutalidad, hubo barbaridades por los dos lados, no sabes lo que es vivir aquello, déjame en paz, no quiero... Ese fue el mensaje que nos metieron a nosotros, y ese es el clima que se vive en la transición. Por encima de todo, que no se repita la guerra civil. Y ahora que hay más distancia, que son ya los nietos o los bisnietos de la guerra civil, hay más distancia, no hay miedo a que se repita la guerra civil, es más fácil hacer épica y glorificar. Bueno, entre otras cosas porque saben que efectivamente el franquismo está desaparecido y que no hay ningún riesgo. Y que no va a volver una guerra civil. No hay miedo a que vuelva una guerra civil. Y que no va a volver una guerra civil. Muy bien, entonces toda esta idea de los legados... Ahora puedes colocar aquí, si quieres, una trinchera y disparar todo lo que quieras para el otro lado, porque otras cosas existe el convencimiento de que del otro lado no te van a volver a disparar. Dicho eso, andémonos con cuidado. Hombre, porque con estas cosas conviene aclararlas, conviene discutirlas, conviene que se sepan, y conviene no jugar demasiado, francamente. Sí, porque en el fondo quizá, no sé si los historiadores están todos de acuerdo en esto, pero si haces una mirada larga sobre la historia de España, probablemente estos últimos 40 años
¿Ha habido 40 años mejores que estos últimos, que los habidos desde el 78, comparando, digamos, más o menos aquí yo homogéneamente? Creo que ¿Ni en el 16 fuimos tan felices? No, de ninguna manera. No, ni en el siglo XVI, ni en el XVII, ni en el XVIII, ni en el XV, ni en el XIV. No, hay que remontarse no siglos, sino milenios para encontrar en la historia de España un periodo de 50 años seguidos. No 40, yo diría 50, porque ten en cuenta que el final del franquismo, a mediados de los 60, ya se empieza a vivir muy bien. Por de urbanización, por supuesto, y los bienes de consumo, en fin, el 600 y la nevera y el televisor ya empieza a ser una cosa común en las familias de clase media, incluso media-baja. En la historia de España no ha habido un periodo de este tipo, ¿no? En la historia de España de hace solo 100 años, había problemas, yo qué sé, el problema de los golpes militares. ¿Cuántos? El pretorianismo. Pues es que en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, hay 2 golpes militares con éxito y otro par de ellos sin éxito. Estaba el problema de la interferencia de la Iglesia. Y me dirán ustedes, ¿también se sigue interfiriendo ahora? Hombre, se interfiere un poquito. La 10ª parte o la 100ª parte de lo que se interfería hace 100 años. Estaba el problema de los latifundistas absentistas sin tierra y los braceros sin tierra, que era una enorme cantidad de gente en España y tal. Estaba el problema del subdesarrollo económico y de que el nivel de renta español era 5 veces más bajo que el alemán o el inglés o el francés, y ahora mismo pues no es 5 veces más bajo. Más bien estamos por debajo, pero acercándonos. Estaba el problema del analfabetismo. Pues si empieza el siglo XX con 1/3 de analfabetos en España, y en la España rural, y especialmente entre las mujeres y entre la gente mayor, hay un 80% de analfabetismo. Es otro problema superado. En fin, quiero decir, de los problemas heredados que había en España hace 100 años, prácticamente se han ido resolviendo y superando. Y estaba el problema, por supuesto, de la inestabilidad política y de la falta de democracia. Prácticamente se han superado todos, menos el de la distribución territorial del poder. Ahora vamos con esto, porque el problema de la integración de Cataluña y País Vasco. Ahora vamos con esto, que me ese parece problema sigue ahí. muy interesante. Ese sobre es un problema esto, heredado también, y es prácticamente el único de los grandes problemas que tenía este país. Es decir, que estamos viviendo una época buena, si la vemos en términos históricos de largo plazo. Yo creo que es muy importante lo que ha dicho Pepe, y ahí el problema es que la gente lee menos historia que lee periódicos, Pepe. Claro. Y ahí sí que, yendo al tema que nos trae aquí a esta mesa, que es el de historia y prensa, ahí sí tenemos un punto de desencuentro entre la historia y la buena historia y la prensa, que es que los medios de comunicación necesitan enfatizar cualquier cosa. Claro. Y esto es su razón de ser en ocasiones. Si a eso le sumas la baja preparación, la mala preparación de los periodistas, que en su mayoría desconocen la historia, pues, y ellos afrontan los hechos con la voluntad de generar impacto, pero además personalmente les impacta porque ellos no conocen nada anterior a los últimos 15 años. Claro, si la gente lo que conoce de historia es que antes de esto hubo Franco y la historia que conocen es que la transición fue en realidad un pacto que hicieron entre franquistas, pues es muy fácil que reproduzcan realidades equivocadas, ¿no? Y ahí nosotros creo que la prensa tiene una gran responsabilidad en enfatizar situaciones y buscar el impacto y destacar aspectos negativos que en ocasiones lo son solo relativamente, ¿no? Aunque, sí, hemos hablado a veces, ¿no?, de esta tendencia, no sé si eso es verificable empíricamente, a la autoflagelación a veces nacional, si es un deporte sano o un vicio, o es un camino de mejora y perfección. Ocurre en todas partes. Ocurre en todas partes. No creo que en eso seamos Pero ocurre por lo menos en el tipo de naciones como la nuestra, sí. España, Francia, Estados Unidos, Inglaterra. Eso no ocurre tanto en otras naciones de origen más modesto o de simplemente de posición más modesta, ¿no? Que no se creen tanto. Nosotros, es que cualquier cosa nos parece que no colma nuestras expectativas, porque partimos de expectativas descomunales. Altísimas, claro. Vale.
Vale, entonces como hacemos ahora, aunque parezca imposible, tenemos los últimos 5 minutos para hablar un poco de nación y nacionalismo, que es otro de los temas que toco, porque como tú mismo has deslizado, probablemente en un entorno comparado, los problemas de España en este momento quizá ni siquiera los cambiáramos por los de Francia, por los británicos o por los de Estados Unidos. Estamos mejor que ellos. O por los de Italia. O por los de Italia, Sí, mirando sí, alrededor, cierto. casi estamos mejor que ellos, no tenemos una extrema derecha xenófoba, el grado de cohesión social es todavía alto, no hay la amenaza antisistema que representan ese tipo de fuerzas es distinta. Pero, como tú has señalado, hay un problema, hay algo que siempre está encima de la mesa, que es esta cosa inconclusa o inconcluyente, que es lo de articulación territorial, la nación, las nacionalidades, la nación. Esto es algo que nos ha acompañado toda la vida y nos seguirá probablemente acompañando. No, toda la vida no. Vamos a ver, las naciones son un fenómeno reciente, es un fenómeno del siglo XIX, de comienzo del XIX para acá. Que la nación española se construye a partir de la desaparición del imperio, a comienzos del siglo XIX y tal, hay que construir la nación, hay que construir una nueva identidad. Una cosa que se llama España, ante España se venía hablando desde hacía mucho tiempo, había una identidad, pero no era la misma, y hay que construir un Estado. A la vez que se construye la nación hay que construir un Estado, que ahora se limita ya a la península. Bueno, durante el siglo XIX sigue teniendo Cuba, Filipinas, Puerto Rico, pero ya el siglo XX es solo la península, menos Portugal. Y entonces construir el Estado y construir a la vez la nación pues ha resultado muy difícil. Y sobre todo se tomó un modelo que era el francés, que seguramente es un modelo equivocado. Un modelo en el que hay una gran capital, París, que domina por su peso demográfico, peso económico, peso cultural, domina completamente sobre el resto del país, cosa que no ocurre en España. En España como mínimo hay 2 capitales, que son Madrid y Barcelona, y además la industria estaba colocada y el desarrollo económico mayor en Barcelona y en Bilbao, que también es el centro de otra cultura distinta y de otra lengua, no la ciudad de Bilbao, pero sí del País Vasco, otra lengua distinta. En fin, y ahí hay unos problemas que no se han sabido resolver. Antonio, has dicho varias veces, yo creo que, y hemos hablado mucho de esto y editorializado mucho, que este es el problema más importante que tiene este país, más allá de todos los demás, ¿no? Porque es el único que es específico y si simplificamos, distinto, ¿no? el único problema real que tiene España estoy de en acuerdo. este momento es el del nacionalismo y particularmente el de Cataluña. Ese es el único problema que estoy seguro que ninguno de nuestros vecinos nos envidia. ¿Y qué van a decir los historiadores de qué hemos hecho con esto? Mal, van a decir, primero... Bueno, si incluyes a los belgas, seguramente te dirían... Bueno, a los belgas. Pero fíjate que, como tenemos poco tiempo, es un tema que exige mucho y que demuestra una gran irresponsabilidad de parte de la opinión pública española y, por supuesto, de nuestra clase dirigente, particularmente de nuestra clase política. Cataluña no está en las encuestas entre los principales problemas que los españoles detectan. Es curioso. Los españoles han gastado más energías en esto, por ejemplo, que decía Pepe de la memoria histórica, que en Cataluña. Y los políticos, particularmente aquí, hay que decirlo, el gobierno o el actual gobierno dedica muchísimo más tiempo y preocupación a cualquier tema, que no digo que no sea importante, y todavía no ha habido una sola iniciativa sobre Cataluña. ¿Qué van a decir los historiadores? Los historiadores supongo que se echarán las manos a la cabeza cuando descubran que un problema que surgió hace ya más de 5 años transcurrió con tanta indiferencia en España entre su opinión pública y entre su clase dirigente. ¿Estarías de acuerdo con esto? Sí, no. La táctica de la derecha en España es negar el problema. Negar el problema. Es decir, no existe problema. Aquí hay una nación que se llama España, aunque luego hay una serie de degenerados y tal que dicen que no son españoles, que quieren ser otra cosa. No, mire usted, aquí hay un 70, un 80% de la población española que se sienten españoles, pero hay un 20, 30, lo que sea, que son vascos, catalanes sobre todo, y una minoría en Galicia, bueno, muchos que tienen una doble identidad y otros que no se sienten españoles. Y esto te gustará, no te gustará, pero reconoce que existe este problema y mira a ver cómo se puede enfocar. Muy bien, bueno, pues yo creo que con este raro consenso entre historiadores y periodistas, o a lo mejor no tan raro, feliz o prometedor consenso. Pepe es medio periodista, publica columnas en El País con mucha frecuencia y con mucho tino y con mucha polémica. Pues nada, de verdad ha sido un placer y un lujo moderaros tan poco y disfrutar de esta conversación. Espero que os haya gustado también a vosotros, así que Muchas gracias. nos unimos en un aplauso. Gracias.